¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto en saludarlos. World Vision es una asociación internacional de cristianos que trabaja con los pobres y oprimidos y promueve la transformación humana, buscar justicia y dar testimonio de las noticias del reino de Dios. Vamos a conversar sobre la misión y los proyectos que desarrollan con Alex Iturriaga, gerente de sostenibilidad y marketing de World Vision Chile. ¿Cómo estás tú, Alex? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien por acá y por allá. Qué bueno. Todo bien también, muchas gracias. Qué bueno. Oye, a ver, conversemos un poquito en general primero de qué se trata el programa, ¿no? En el sentido de que, ¿cuáles son los programas que ustedes tienen? Tengo entendido que hay prevención de violencia, etcétera. Cuéntame un poquito, qué es lo que hacen en general antes que entremos después a la campaña de la lectura de los cuentos. Perfecto, mira, World Vision es una organización que estamos en Chile hace más de 40 años y nuestro enfoque está orientado principalmente en la ayuda de los niños y niñas más vulnerables. Y nosotros lo que hacemos con estos niños y niñas son entregarles talleres y programas que están orientados a la prevención de la violencia y la promoción de sus derechos. ¿Ya? Nosotros tenemos 27 escuelas socias que trabajamos, a las cuales asisten estos niños y niñas. Trabajamos en la región metropolitana, en la comuna de Cerro Navia, en Temuco, en Coronel, impactando alrededor de 35.000 niños y niñas de manera directa e indirecta. Eso vale decir que nosotros impactamos y entregamos estos talleres a la matrícula completa de las escuelas que son socias nuestras, y además eso tiene un impacto indirecto a su grupo familiar, es decir, hermanos, hermanas, primos, etcétera. Todos nuestros programas están orientados justamente, como te decía, a la prevención de la violencia principalmente, y violencia de todo tipo, digamos, desde el bullying, violencia de género, violencia intrafamiliar, incluso agresiones sexuales. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es que los niños y las niñas sepan evidenciar cuáles son esos tipos de violencia, cuáles son esas situaciones que los ponen en riesgo, y ellos tengan las herramientas necesarias para poner, digamos, un freno a esas situaciones que lamentablemente cuando vienen en contextos vulnerables naturalizan muchas de esas situaciones, se convierten en replicadores, y lo que a nosotros nos interesa es que se cierre el círculo, ya que el día de mañana dejen de replicar estas acciones, estas situaciones, y que también ellos sepan cuáles son sus derechos para que sean capaces de evidenciar cuáles se están vulnerando y qué tienen que hacer para poder detener y dejar que esto siga pasando. Oye, yo buscando en la página, ustedes decían en alguna parte que ustedes tenían una asociación con las iglesias trinitarias. ¿Me puedes contar de qué se trata, y cuáles son esas? Mira, nosotros somos una organización que su base es cristiana, por lo tanto nosotros, todo nuestro trabajo responde a, a los valores cristianos, ¿ya? De lo que significa ser cristiano en sí. Y siempre tratamos de trabajar con la mayor cantidad de iglesias, ¿ya? Somos de una manera bastante transversales. No es que no trabajemos con una o con otra mayoritariamente, sino que la idea es que sean todas integradas a nuestro trabajo en pro del bienestar de la niña. Por lo tanto, hay un montón de iglesias que, como te decía, de todo tipo, con las cuales nosotros trabajamos implementando talleres nuestros, ¿ya? Como te decía, principalmente talleres que están orientados a entregarle herramientas a los niños y a las niñas que asisten a la comunidad de cada una de las iglesias, y que están orientados justamente a eso, a que puedan detectar situaciones de violencia, que las puedan detener, y también que aprendan, ya desde la educación, a replicar estos aprendizajes a su entorno familiar, a su núcleo familiar. ¿Ya? Oye, y cuando ustedes hablan ahí en la página de que tienen programas, por ejemplo, de riesgo de desastres y ayuda humanitaria, cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Sí. World Vision es una organización que abarca dos áreas principales, dos grandes áreas, por decirlo de una manera. Una que está orientada a todo lo que es el apoyo y el bienestar de la niñez, y por otro lado tenemos todo lo que tiene relación con ayuda humanitaria, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando es necesario, sobre todo si se pone en riesgo, digamos, la niñez, frente a algún desastre, catástrofe, por ejemplo, terremotos, incendios, o sin ir más lejos, hablando a nivel internacional, situaciones de guerra, etcétera, nosotros también respondemos y vamos en ayuda
frente a estas situaciones, ¿ya? Siempre velando por el bienestar de la niñez, porque hay que entender que cuando hay situaciones de catástrofe, se generan, digamos, espacios de acogida donde pueden ir esas familias que están pasando un mal momento, por ejemplo, un incendio o sin ir más lejos, el tema de las guerras, que son desplazadas, etcétera, tienen que ir a puntos de acogida de acopio donde tienen que estar todos, digamos, compartiendo espacios con otras familias, con otras personas. Por lo tanto, esos son contextos que los vuelven mucho más vulnerables aún y están mucho más expuestos a que puedan vivir situaciones de violencia o de vulneración a sus derechos. Entonces, lo que nosotros hacemos frente a estas emergencias, por un lado, es prestar la ayuda que podamos, que esté al alcance de nuestras manos, y por otro lado, asegurarnos de que los niños no se vean afectados o no se vean más afectados aún, aparte de las circunstancias en las cuales están pasando, para poder, digamos, bajar, digamos, ese nivel de estrés, ese nivel de vulneración también que pueden estar viviendo. Y para eso nosotros implementamos distintas acciones. Por ejemplo, espacios amigables, que le llamamos nosotros, que son espacios donde los niños y las niñas pueden asistir, donde se les entrega apoyo psicosocial, se les contiene y también se les transmiten cuáles son sus derechos, cuáles son las posibilidades de vulneración de sus derechos y de qué manera pueden estar expuestos frente a la situación que están viviendo a distintas situaciones de violencia o de agresiones. Entonces, nosotros les entregamos todas esas herramientas para que ellos puedan ir de alguna manera, entre comillas, sobrellevando esa situación que están viviendo en ese minuto y que vayan siendo conscientes también de qué herramientas tienen y de qué manera pueden ir deteniendo esas posibles situaciones que ojalá nunca se hubieran enfrentado frente a eso. Oye, esos talleres de los que tú hablas respecto de la contención, por ejemplo, ante un desastre, pero también van con ayuda humanitaria y esa ayuda cuesta. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Tienen socios? ¿La gente se asocia con ustedes? ¿Dona? ¿O tienen gente que les da, mandan del extranjero, etcétera? Cuéntanos un poquito cómo es el sistema de financiamiento. Mira, nosotros principalmente nos financiamos a través de socios individuales, o sea, personas comunes y corrientes como tú, como yo, quienes aportan mensualmente una cuota a la organización y gracias a ese aporte a nosotros nos permite financiar todos nuestros programas, todos nuestros talleres que son implementados a través de la escuela para que los niños y niñas tengan estas herramientas para la vida. Y cuando suceden catástrofes o situaciones de emergencia, nosotros tenemos una red de contacto bastante amplia que articulamos y también levantamos ciertas donaciones ahí, ¿ya? Entonces tenemos como varios canales según la contingencia que nos podemos ir financiando o levantando distintas donaciones. Tenemos alianzas con empresas, por ejemplo, con P&G, que es Procter Gamble, frente a alguna contingencia, si es que existe, digamos, la posibilidad, ellos nos envían donaciones, sin ir más lejos, por ponerte un ejemplo, para el tema de todo esto, lo que fue la pandemia, el COVID, etcétera. Levantamos varias donaciones de kit de prevención COVID, que eran como kit de higiene básicamente, que fueron donados por P&G y que nosotros pudimos entregar a las familias para que tuvieran alcohol gel, mascarillas, todo lo necesario para poder disminuir las posibilidades de contagio. Y así nosotros vamos articulando distintas redes que nos permite, obviamente, entregar la mayor cantidad de ayuda en el menor tiempo posible. Pero para nosotros también es importante ir generando, digamos, estas instancias de educación que son más de largo aliento. Como te decía, nosotros abarcamos la matrícula completa de las escuelas con las cuales trabajamos y para eso requiere, obviamente, que estemos financiando nuestros programas, que estamos entregándole a los niños y a las niñas y que esperamos también poder ampliar nuestra red. Hoy día tenemos una red de socios de 27 escuelas, pero esperamos llegar a muchas más y para eso obviamente se requiere de muchos más recursos para poder impactar a una mayor cantidad de niños y niñas vulnerables y que también tengan esa herramienta, tengan las mismas oportunidades de poder detener las instancias de violencia, de agresiones y que también sean conocedores de sus derechos para que después el día de mañana ellos repliquen de manera súper consciente y positiva a los niños, digamos, del futuro, cuáles son sus derechos y de qué manera pueden prevenir las situaciones de violencia a las cuales se puedan ver enfrentados.
Oye, Alex, a ver, todos estos proyectos, cuando son cosas como, por ejemplo, no sé, algún tipo de catástrofe, me imagino que el tema logístico tienen cómo resolverlo, así como también qué pasa con los voluntarios. ¿Tienes gente que trabajan en forma permanente contigo porque son cosas a largo plazo, como dices tú, durante todo el año, pero de repente surgen algún tipo de actividad que es un imponderable? Y a lo mejor tú necesitas manos. ¿Cómo lo haces tienes personas que te ayudan en forma voluntaria? ¿Se les paga a esa gente? Cuéntanos un poco cómo es formar parte del equipo. Sí. Mira, para el caso de los talleres y los programas, como es algo que está establecido y que se va replicando durante todo el año, obviamente tenemos personas que son parte del staff de World Vision, que son facilitadores y van entregando esta herramienta y van dictando estos talleres durante todo el año escolar de los niños y las niñas. Para el caso de las catástrofes, como te decía, nosotros articulamos nuestras redes, ¿ya? Y si eso requiere de movilizar voluntarios, también tenemos una área pequeñita que moviliza una cantidad de voluntarios que son más de un sentido voluntario, podríamos llamarlos voluntarios profesionales, que en su mayoría de las veces entregan voluntariados más del tipo de sus profesiones, etcétera, ¿ya? Y que nosotros capacitamos para que sean voluntarios para ciertas tareas en particular, ¿ya? Para el caso de catástrofes, obviamente el tema logístico, etcétera, nosotros también tratamos de llegar a nuestra cadena de suministro, por decirlo de alguna forma, a nuestros proveedores, amigos, etcétera, que nos vayan facilitando el poder trasladar cosas o que si que eso tiene un costo asociado, que ojalá sea el menor posible, entendiendo que obviamente somos una fundación, no tenemos recursos infinitos como los puede tener, o grandes recursos como los puede tener una fundación o una empresa, perdón. Nosotros tratamos de lograr, digamos, en base a la voluntad de las personas y de las empresas, a lograr conseguir articular logísticamente la mayor cantidad de cosas, ¿ya? Y eso significa que nosotros también podamos generar un mayor impacto, como te decía, también en un menor tiempo posible. Entonces, ese es el trabajo que nosotros realizamos. Como te comentaba, el tema no es que tengamos una red de voluntarios amplia para poder ejecutar un montón de funciones dentro de la organización, entendiendo también que, bueno, las catástrofes son hitos puntuales, ¿ya? Por lo tanto, en lo que nosotros nos enfocamos es el trabajo del día a día que realizamos con los niños en nuestros programas, ¿ya? A través de la escuela. Pero cuando surge la necesidad de poder levantar voluntariado, lo hacemos y para eso tenemos un área que está dedicada a lo que es el voluntariado y ahí he estado trabajando, digamos, constantemente para formar buenos voluntarios que se vayan convirtiendo, como te decía, como voluntarios más profesionales, por decirlo de una forma, que no sean tan operativos, que nos vayan permitiendo entregar otro tipo de habilidades a través de los talleres que realizamos y que vayan de alguna forma funcionando también como una suerte de facilitadores de las tareas que nosotros realizamos. Oye, y respecto de los medios de vida y empleabilidad que aparece ahí, ¿de qué se trata? Mira, nosotros tenemos una OTEC interna, ¿ya? Y a través de esta OTEC y eso no es solamente a las familias de los niños y las niñas que pertenecen a World Vision, sino que es mucho más abierto. Y a través de esta OTEC nosotros capacitamos sobre oficios, ¿ya? Que puedan tener, digamos, las familias, personas de círculos vulnerables, que les permita entrar y generar una economía circular que les permita tener más herramientas para generar más y mejores ingresos dentro de su círculo familiar. Entonces, a través de la OTEC nosotros entregamos ciertas habilidades a través de capacitaciones en distintos oficios que se va dando según las necesidades. Hemos realizado oficios mira, te voy a hablar históricamente, digamos, oficios desde aprender a esquilar ovejas, ¿ya? Partiendo de la base de que hay familias que viven en partes rurales donde tienen animales, pero no tienen la habilidad para poder sacarle más provecho, digamos, a la cría de esos animales. Por lo tanto, se les enseña y se les capacita en saber esquilar la lana de las ovejas, preparar la lana, qué sé yo, hacer telares, etcétera, cosa que se vaya ampliando en base a las cosas que ellos tienen a su alcance y les permita generar otro tipo de economía y otro nivel de ingresos dentro de la misma familia.
capacitaciones orientadas a lo que es repostería, capacitaciones orientadas a lo que son temas de mucho más operativos, quizás hablando de temas de, como ponerlo como ejemplo, cosas que les permita funcionar como cajeros, cosas de ese estilo, ¿ya? Y eso, todo eso nosotros lo articulamos a través de la OTEC, que también es parte de la organización. Oye, y si hay alguien que nos está viendo y decir, oh, a mí me interesaría, ¿cómo participa la gente común y corriente, digamos, que no tiene que ver directamente con la fundación? A través de la página web, a través del Instagram, entran ahí, consultan, preguntan y ven qué tipos de talleres se están dando o se van a dar durante el año. Sí, mira, nosotros tenemos establecidos ciertos convenios a través de Sense, los cuales a través de esas postulaciones es que Ya. se van empleando, digamos, las distintas capacitaciones, Ujú. ¿ya? Pero si tienen alguna consulta que quieren saber más sobre los talleres que está implementando la AUTEC en este caso, para poder aprender sobre algún oficio en particular, pueden hacer las consultas a través de nuestro sitio web o a través de nuestras redes sociales. No hay problema en eso. Oye, perfecto. Y por lo tanto, entonces es a través de el CENSE, en el sentido de, claro, de que ustedes son prestadores, digamos, del CENSE. Exactamente, Ya, ya, exactamente. ya, perfecto. Oye, pero a ver, estamos en toda época de entre Navidad, de Año Nuevo, de fin de año, y ustedes tienen siempre una campaña que es el tema de los cuentos de Navidad y Esperanza. Cuéntame un poquito cómo partieron, cuándo partieron y por qué lo hicieron. Sí, mira, como te contaba en un principio, el enfoque de la organización de World Vision acá en Chile es poder prevenir la violencia y promover los derechos de la niña, ¿ya? Por lo tanto, a raíz en la época de Navidad y el contexto también donde hay muchos niños y niñas que lamentablemente no pueden pasar una Navidad mágica como la que las pueden pasar muchos niños en el resto de nuestro país, es que se hace la necesidad y el sentido de urgencia de poder contarle a la gente cuáles son las realidades que viven muchos niños en nuestro país. Y por eso nosotros generamos esta campaña que se llama Cuentos de Navidad y Esperanza, la cual es un libro que contiene 12 relatos, 12 cuentos, muy en el contexto de Navidad, en un idioma muy infantil, cosa que pueda de fácil lectura para los niños y las niñas, y que muestra, y mezcla realidad con fantasía, y muestra distintas realidades que viven muchos niños hoy en día, ¿ya? Y todos enfocados y abordan temáticas que están orientadas al trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, el tema de la violencia interfamiliar, el tema del bullying, el tema de la violencia de género, e incluso el tema del cambio climático, son abordados en estos cuentos, ya desde un mensaje como súper infantil para poder llegar a los niños y las niñas, pero también con este mensaje profundo, ya que es un mensaje profundo que va orientado al adulto para que nosotros seamos más conscientes de que estas realidades existen y que tenemos que hacer algo al respecto para poder detenerla, porque lamentablemente hay muchos niños y niñas, como te decía en un principio, que viven esa realidad y lamentablemente son invisibles para el común de la gente, ¿ya? No, son cosas que viven todos los días y que lamentablemente están cada vez más expuestos por los altos niveles de violencia que existen en nuestro país a recibir distintos tipos de agresiones. Imagínate, hoy día existe 7 de cada 10 niños o niñas reciben algún tipo de violencia. Entonces es un índice sumamente alto y como te decía también el tema de violencia es transversal y es bastante amplio. Puede ser, ese indicador puede afectar desde violencia psicológica, bullying, agresión física, agresiones sexuales, etcétera, donde es transversal a estratos socioeconómicos, zonas geográficas, etcétera. Por lo tanto, no solamente va enfocado a un público de niños y niñas vulnerables, sino que también a un público general, ¿ya? Para que sean conscientes. Oye, Evidentemente, los niños con los cuales nosotros trabajamos, que son de sectores vulnerables, están mucho más expuestos, por lo tanto, necesitan una mayor ayuda y hay una mayor urgencia para poder detener este tipo de situación. oye, por lo tanto no voy a encontrar ahí ni la Blancanieves, ni ninguna de esas, ni Caperucita Roja, ni nada de eso, porque son cuentos especialmente escritos. ¿Quién los escribió? Sí, nosotros como organización, y bueno, en conjunto trabajamos varias partes, digamos. Nosotros trabajamos con una agencia
creativa que nos ayudó a generar esta campaña y a generar estos cuentos. Y por otra parte, estos cuentos están muy bien ilustrados también, ya que ahí trabajamos con una ilustradora que es son un grupo que se llama Menta Jengibre, que son ilustradores especializados en cuentos infantiles. Y en conjunto armamos este libro, que como tú bien dices, no es el tradicional de los cuentos. Son cuentos que rescatan realidades que viven los niños y las niñas hoy día de los sectores vulnerables y que son transformados y tienen este ingrediente mágico para abordar las temáticas sobre las cuales nosotros trabajamos. O sea, tenemos, por ejemplo, un cuento que se llama Aluca Luca, que aborda lo que es el trabajo infantil. Tenemos un cuento que se llama Pan de Pascua, que aborda el tema de la diversidad y de la inclusión. Otro cuento que se llama Galletas de Navidad, que aborda el tema de la violencia intrafamiliar. Y así sucesivamente. Oye, Son 12 perdona, cuentos que abordan ¿y, distintas temáticas. y los finales siempre son felices también, como los cuentos de hadas, como los cuentos de Navidad? Esa es la idea, Ya, que ya, el desenlace de los cuentos, evidentemente, ya. quede de manera explícita que de alguna manera Hay una el salida. protagonista del cuento recupera los derechos que han sido vulnerados de alguna manera. Ya. Entonces, está esa enseñanza de lo que está pasando, ¿ya? Y de qué cosas podemos hacer para que deje de pasar, y si eso deja de pasar, cuál es el desenlace, ¿ya? ¿Cuál es cómo debiera ser? Oye, pero además ustedes tienen una novedad en eso, porque no lo leen, no lo cuentan, no es solamente un libro, han hecho unos videos. Cuéntame un poquito de los videos, cómo fue hacerlo, porque a lo mejor les costó o no les costó nada, a lo mejor convencer a esas personas que participan de los cuentos y que leen los cuentos, convencerlos para que participaran, ¿o no? ¿Cómo fue esa campaña? Sí, mira, siempre, bueno, afortunadamente siempre contamos con el apoyo de rostros de televisión reconocidos, y yo creo que ellos siempre están dispuestos a ayudar. Y en esta campaña en particular logramos convencer a 4 rostros de televisión bien reconocidos, que son Eduardo Fuentes, María Luisa Godoy, Virginia de María y el Nacho Gutiérrez, que participaran de nuestra campaña, ¿ya? Y que participan en un sentido como cuentacuentos, de alguna manera, que leyeran uno de los cuentos que fuera más de su interés, y que hicieran un poco también esta reflexión de la temática que se aborda en el cuento, de qué piensan al respecto, y de qué manera nosotros como personas, como adultos, podemos hacer un cambio en las futuras generaciones para que estas situaciones dejen de estar pasando, ¿ya? O sea, la violencia en la niñez, si no se detiene hoy día, es algo, como te decía en un principio, que se va a seguir replicando y que no va a tener nunca un término. Por lo tanto, ellos de muy buena manera nos apoyaron con difusión, con leyendo estos cuentos, y creo que el resultado fue bastante bonito. Creo que quedó un material muy entretenido, muy navideño por lo demás, y que entrega este mensaje súper profundo que va orientado al público más adulto, a nosotros, con este mensaje de hacernos cargo de la problemática que tiene que ver con el bienestar de la niñez. Claro, pero con un final en realidad positivo, ¿no es cierto? Que todo tiene una posible salida. Cualquiera de ellos puede tener una salida bien, digamos, digna, ¿no? Yo creo que Exactamente. eso es lo que ustedes buscaban, ¿no? Tener esa posibilidad de mostrar los valores a través de estos cuentos. Oye, cuéntame, a ver, ahora sí para terminar. Cuéntame si hay gente que nos está viendo y que quiere tener ese libro. ¿Se puede bajar? ¿Se puede leer online? Cuéntame cómo es tener el libro de cuentos. Y mira, la gente que le interese el cuento lo puede conseguir de manera gratuita, eso es súper importante. Como te decía, nos interesa que la mayor cantidad de personas puedan leerlo, no solamente por el mensaje que entregan los cuentos, sino que también como un momento para compartir con sus hijos, con sus hijas, sus nietos, sobrinos, etcétera. Entonces puede hacerlo a través de nuestro sitio web, worldvision.cl. Ahí van a encontrar las coordenadas de nuestra campaña Cuentos de Navidad y Esperanza, donde pueden realizar 2 acciones. Primero, descargar el libro, y segundo, y si así lo considera pertinente, hacerse socio o socio. Como te decía,
para nosotros es sumamente importante poder contar con la mayor cantidad de personas que nos apoye para nosotros seguir implementando nuestros programas, nuestros talleres y así seguir impactando de manera positiva a miles de niños y niñas que hoy día no lo pasan bien, porque viven constantemente situaciones de violencia y que tengan en sus vidas un desenlace feliz como el que se aborda en cada uno de nuestros cuentos de Navidad. Oye, y lo mismo pasa con los cuentos que están en YouTube, también se pueden bajar y la gente los puede ver, los puede, ponte tú, no sé, en algún jardín infantil, suponte que quieran mostrarlo en sus clases o los colegios, que bueno, ya ahora están de vacaciones, pero en el tema del verano, yo supongo que también puede ser, ¿o no? Me refiero por el tema de los derechos. Sí, no, absolutamente. Eso Ya, es, ya, está completamente abierto a quien ya. quiera verlo, a quien quiera compartirlo. Lo mismo nuestro libro, quien desee descargarlo y compartirlo. O sea, Por eso es supuesto. lo bueno y lo bonito de lo digital, que lo pueden descargar y lo pueden compartir de manera mucho más simple a un montón de personas. Incluso, Ya. mira, te puedo dar, si es que hay alguien aquí que nos esté viendo y que se interese, al menos si es de Santiago, que quiera hacerse socio o socia. Nosotros tenemos algunas copias físicas y si le interesaría tener el libro físico, se puede hacer socio y puede ir a nuestra oficina previamente coordinado a retirar una de nuestras copias y nosotros vamos a estar felices de poder entregarle algunos libritos para que puedan compartir también, como te decía, que lo importante es poder generar esta instancia. Es muy bonito cuando uno le lee un cuento a un hijo, una hija, un niño, una niña, para entregar los distintos mensajes. Por lo tanto, creo que mientras más estemos promoviendo eso, mejor va a ser. Muchas gracias, Alex, por haber estado hoy día con nosotros y habernos contado. Oye, una pequeña cosita. Uno al hacerse socio, ¿tiene que ser en forma obligada mensualmente aportar con algo? ¿Hay un mínimo? Mira, el ideal para nosotros es que los aportes vayan desde 10.000 pesos. ¿Ya? Eso nos permite a nosotros financiar todos nuestros programas. Ya, ya. Eh, ya que nosotros, como te decía, abordamos talleres que cumplen con la matrícula o los ciclos completos de la escuela, es decir, niños y niñas desde los 6 años hasta que salen de la escuela. Ya. Entonces, eso nos permite a nosotros financiar todos nuestros programas y todas las otras acciones que también realizamos en pro del bienestar de la niña. Ese es el ideal, ¿ya? Ya. Y que sea regular, mensual, es el óptimo. Obviamente, si hay alguien que Oh. quiere aportar por un monto inferior a eso, obviamente nosotros vamos a estar felices también de recibirlo, y no solo nosotros, sino que también los niños y las niñas quienes reciben el beneficio. Por supuesto que sí, muchas gracias. Ahora sí, para terminar, Alex Iturriaga, conversamos contigo, con el gerente de sostenibilidad y marketing de World Vision Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado en este punto de encuentro. Mientras nosotros estábamos conversando, apareció aquí abajo la dirección web y el Instagram que tienen ellos, que manejan de tal manera que si usted tiene mayor interés en saber algo más, hacerse socio, bajar el libro o ver los cuentos, bueno, ahí tiene el dato. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.